72, entonces yo creo que es Muchísimas momento gracias. de empezar. Muchísimas gracias, ingeniero Narro. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. A nombre de la sección noreste de México del American Concrete Institute, les doy la cordial bienvenida. Es un gusto para mí presentarles hoy la cátedra que nos impartirá el ingeniero Víctor Rodríguez. El ingeniero Víctor Rodríguez es ingeniero civil por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene su maestría en ingeniería por la George Washington University. Desde 1983 ha sido gerente de servicios técnicos dentro de la misma Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, dentro del Grupo Tolteca, en lo que es preconcretos, la misma gerencia en el Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, en Master Builders Technologies de México, aparte de Cementos Panamá, Argos Holcim. También el ingeniero Víctor Rodríguez fue gerente general en Degusa, BAS Construction, que es una empresa de químicos que todos conocemos en Centroamérica, abarcando prácticamente todos los países de Centroamérica. Director comercial también en lo que son los aditivos para concreto de WR Grace en el Cono Norte, abarcando todo lo que es Centroamérica e incluso Colombia. Ha estado también trabajó en Asia, en lo que es Fusrock, abarcando varios países del continente asiático, principalmente en el sureste, lo que viene siendo Singapur, Indonesia, Tailandia, Vietnam, Myanmar, Brunei, Filipinas, en donde participó en obras impresionantes de infraestructura. Fue también presidente del American Concrete Institute en la sección centro y sur de México. También fue director comercial en Catco México, Campa Industrias, y actualmente es director general de Concreto Virtual, en donde da servicios y asesorías de diseños de concreto, diseños de mezclas, formulación de aditivos, en más de 25 países, 5 de ellos virtuales. Entonces, para que vean la magnitud del invitado que tenemos el día de hoy. Antes de la presentación, me gustaría que nuestro presidente de la sección, el ingeniero Alejandro Narro, nos diera unas palabras de bienvenida. Ingeniero, te cedo la palabra. Muchas gracias, ingeniero. Pues bueno, pues buenas tardes tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí presentes de manera virtual con nosotros. Como bien dice el ingeniero Roberto García, el día de hoy tenemos un excelente ponente que es el ingeniero Víctor Rodríguez. Él tiene una gran experiencia y nosotros como sección tenemos la intención, y sonará un poco repetitivo, pero lo vuelvo a mencionar, que nosotros buscamos que este tipo de eventos sean de carácter técnico, que tengan, vaya, con la firme idea de que todos ustedes, todo aquel que decida, que esté con nosotros, que nos acompañe en este momento, salga de este tipo de eventos con un nuevo conocimiento, reforzando el que ya tienen, pero que sea un tiempo de utilidad del cual ustedes nos están regalando. Entonces, el contar con un conferencista, un ponente tan experimentado como el ingeniero Víctor, nos da la tranquilidad a nosotros de que esa misión que tenemos como sección Noreste México, la ACI, se va a cumplir. Ahorita me da mucho gusto, como bien dicen, ver gente, amigos de otras partes del país, como el ingeniero Jorge Martínez, ver gente de Monterrey. Lamentablemente los eventos que se están organizando hoy en día pues son de manera virtual, pero como todo tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. A lo mejor no podemos estar cara a cara con las demás personas, pero la ventaja es que nos acerca a los que están lejos. Tal es el caso que tenemos gente conectada de otras partes del país, tenemos gente de otros países, entonces eso me da mucho gusto. Creo que es cuestión de saber aprovechar el alcance de los medios digitales. La verdad es que esa es la intención, y eso va orientado a la misión de la ACE Internacional, que es la difusión de las buenas prácticas en la construcción con concreto, en resumidas cuentas. Entonces, pues les agradezco muchísimo su asistencia, agradezco bastante que nos estén regalando su tiempo para acompañarnos. Ayer tuvimos la oportunidad en la reunión previa para afinar detalles de platicar con el ingeniero Víctor, y la verdad es que
lo que puedo decirles es que la conferencia está muy, muy, muy interesante. Entonces, aprovechenla. Como bien dice el ingeniero Roberto García, no se tiene a alguien tan capacitado hablando directamente con ustedes todos los días. Entonces, es cuestión de aprovechar el momento. Muchísimas gracias, que tengan buena tarde y estén atentos. Gracias, ingeniero Narro, gracias por tus palabras, gracias por tu bienvenida, gracias por estar también aquí con nosotros. A nuestro gran amigo de la sección y gran amigo personal, el ingeniero Víctor Rodríguez, pues ya sin más preámbulo, le cedo la palabra. Por favor, ingeniero. Muchas gracias, Roberto. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Voy a compartir la pantalla Sí, perfecto. de la presentación. Elegante, Roberto. Bueno, nos vemos nuevamente en esta reunión mensual del American Concrete Institute, sección oeste de México, al cual agradezco la invitación mucho a Alejandro, que estuvo pendiente y andábamos en un plan de hacer este tipo de eventos técnicos en beneficio de la comunidad. Y bueno, después de un descansito que me tomé, que pretendía ser eterno, pues aquí me tienen de vuelta y he preparado esta conferencia que trata sobre la sostenibilidad. Vamos a tratar mucho de ver qué es que hay que hacer, digamos, es el enfoque, y vamos a tratar con la parte de diseño de mezclas de alto desempeño, pero también tenemos otra información que compartirles al fin, porque tristemente en nuestro medio poco se ha dedicado uno a hacer los diseños de mezcla más apropiados para este tipo de concreto, y teniendo en cuenta la sostenibilidad o la reducción de CO2, pues bien más en boga a saber diseñar bien. Esto completa lo que viene a ser una primera trilogía de mis conferencias. Para los que estuvieron siguiéndome, ya les hablé de lo que es la nanotecnología de aditivos, tratando de lo que aprendí en Asia en esos 3 años. Que ustedes supieran que ya existe, se puede hacer, y es parte de lo que nosotros estamos como empresa implementando en México. No solo en México, ya estamos yendo hacia Sudamérica y Centroamérica. Por otro lado, conversaba sobre el tema de la innovación y me marcaba en esta etapa del COVID, pensando que esto iba a durar hasta septiembre, octubre del año pasado, y pues no se desesperen mucho, pero ahora creo que va a ser septiembre, octubre de este año. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esto que estamos virtualmente reunidos, pues nos presenta oportunidades de aprender. Micrófonos abiertos para que nos auxilien y lo sirven. Y esta tercera, pues es la parte de sostenibilidad que viene muy en boga y viene a ser otra parte con un lado tecnológico que me he permitido ir preparando. He consultado, no son ideas mías, hemos conversado con otros amigos que nos han corroborado lo que sabemos. Quiero dedicar esta presentación, esta conferencia, a dos entrañables amigos, Sacramento, Oscar, que tristemente por esta pandemia pues se han adelantado en este viaje, y pues, que descansen en paz. Los vamos a extrañar, grandes amigos. Ya de este pues nos sigue la parte de la contingencia del CO2. Pues estamos saliendo ahora y vamos a salir con muchas ganas, pero tenemos un tema muy grave que resolver en los próximos 30 años. No sé si ustedes se han fijado que de esta pandemia, de este tiempo de COVID que salimos en nuestras ciudades, pues contaminación siguió. O sea, yo no vi que Ciudad de México mermara o disminuyera la contaminación, o mismo Monterrey sigue. Y esto está causado mucho también por la industria. O sea, es un mal que nos aqueja a todos y en todas las ciudades, y hay que hacer algo porque esto se puede hacer un problema muy grave.
La meta es al 2050, que hay que bajar a fuerzas el contenido emitido de CO2 para poder tener condiciones apropiadas de vida. Yo hace 35 años, para ser exacto, en 1985 dicté esta conferencia, y aquí está el ingeniero Lozano y Jorge Javier Martínez en Tolteca. Estábamos regresando de la maestría y fui de los que pudo traer en su bagaje una computadora Apple IIc 64K, una maravilla. Pues yo con eso hacía los diseños de mezclas de concreto y luego era qué podíamos, o qué operaciones de la industria del concreto eran susceptibles de automatización. Y ahora me pongo a platicarles que pues, definitivamente las plantas de concreto iban a tener en sus casetas una computadora, iba a haber servomecanismos, se iban a cargar los materiales, se iban a cuantificar, no íbamos a tener unas hojas muy grandes que era donde llenaban las cantidades que supuestamente habían sido cargadas y al día siguiente se revisaban para ver que no hubiera ningún error. Ya después de ver, me dijeron, en 3 meses se le quita este ingeniero, qué bueno que ya regresó. Cuando ya les dije que los camiones revolvedores iban a ser rastreados satelitalmente e íbamos a saber dónde estaban en cualquier momento, ahí sí, ya no quisieron darme crédito. Nosotros teníamos para tal efecto unos pizarrones imantados, unos imanes con color de cada revolvedora, y por banda civil los íbamos controlando para saber dónde estaban. Entonces, esto es lo que sucedió hace 35 años, pero ya se cumplió y se han hecho muchos avances. Sí se pudo hacer. Entonces, yo me dudo que va a haber una solución para esta contingencia que tenemos con el CO2. De hecho, hay que admirar, y aquí yo creo que mañana recibo un par de llamadas de algunos amigos, porque dicen, ¿para qué junto dos cosas? Es que si no se hacen muchos slides. Pero son las opciones que tenemos en México de nuevos segmentos que nos están mostrando que la industria está haciendo un gran esfuerzo para minimizar el contenido de CO2 en la producción de los segmentos. Y hay dos opciones muy buenas. Eso va a ser un beneficio, pero tristemente yo les digo algo, no es suficiente. Este gran avance que se ha dado en estos concretos para mí, hay que hacer muchas cosas más y tenemos que participar todos. No solamente eso es la industria cementera, concretera, todos. Entonces aquí vamos a ir viendo cada una de las partes. De hecho, al leer la información y leer la letra chiquita como en los contratos, dicen que estas opciones, bueno, es el cálculo de las emisiones de CO2 que se realizan con herramientas como las del Global Cement and Concrete Association Tool para los EPD, para concreto y cemento, certificadas y verificadas conforme a la normatividad internacional como el protocolo GEI de la WSSD. Casi creo que tengo todas las letras del abecedario. Pero aquí nos quedamos, bueno, sí va a ser ISO 14.067, pero ¿de qué me están hablando? Bueno, el WSSD es el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible. Entonces hay una herramienta que ha sido consensada por poder calcular estas emisiones. Yo creo que como soy muy curioso y a mí me gusta hacerme mi sándwich en las noches, pues fíjense que ahora con esta situación de la nomenclatura de los productos y que nos espantamos de lo que comíamos o que ahora sí nos vamos a poner a dieta. Pues la mayonesa light, pues resultó que no es tan light, tiene exceso de calorías, sodio y grasas. Entonces, yo espero que la leche, que también es light, pues no vaya a ser que no fue light. Entonces, aquí hay que visualizar el problema general y no de estar contentos de que si yo por qué engordé si todo es light. Aquí tal vez no comprendemos ese término del cambio climático porque nosotros, tal vez donde estamos no nos afecta, pero en otra parte del mundo, pues les está diluviando, están los climas. Mi hijo vive en Canadá, él en vez de concretero quiso ser cirquero, y pues cuando dice, no, está algo frío, de 40 grados bajo cero,
con eso ni el congelador. Y este cambio climático, al entenderlo de que el agua pues se precipitaba, se infiltraba, volvió a evaporarse y teníamos todo bajo control, pues a través de que vamos cortando los árboles, vamos erosionando la tierra, no tenemos control en lo que hacemos como ser humano, pues lo estamos agravando cada vez más. Para ir describiendo ahora qué es el GLI, bueno, pues nos estaban diciendo de los gases de efecto invernadero. Estos gases son emitidos de forma natural, así como los que emitimos por la actividad humana. Y esto es lo que nos genera el efecto invernadero. El papel del hombre en este incremento de CO2 ha impedido que este gas se haya liberado en una forma natural, como la que siempre ha sucedido con los volcanes y aún los mismos incendios. Entonces, la concentración de GLI, de gases de efecto invernadero, en la atmósfera se debe al uso de combustibles fósiles para procesos industriales y obviamente su transportación. Entonces, ya nos estamos ubicando que los gases de efecto invernadero es la combustión. O sea, podemos hacer muchas otras cosas, pero hay que bajarle de alguna forma. Nosotros también tenemos la norma mexicana correspondiente a esas emisiones gases de efecto invernadero, que es la NMX SAA 14064. Ya en los protocolos, y aquí vuelven a salir los de esta WCSD, pero hay que entender también quién lo está produciendo y dónde estamos parados. No encontré una estadística más reciente hacia el 2020, pero bueno, la del 2015 decía que China estaba produciendo 13 millones de toneladas de dióxido de carbono y Estados Unidos 6,5. Pero ya nosotros ya aparecemos en la gráfica. Y no por decir que China es 20 veces más que nosotros o Estados Unidos es 10 veces más, pues pues que lo resuelva, ¿no? Esto yo lo ilustro como la barquita que se está viendo y entonces, no, pues es culpa de los chinos que están construyendo todo el país, de los americanos, que es una gran industria. No, nosotros también tenemos que colaborar para minimizar nuestra producción de CO2. Ahora, todo este concepto en el tema del cemento, cada tonelada de cemento que nosotros producimos genera 800 toneladas de CO2, porque los materiales tienen que fusionarse o fundirse a más de 1400 grados. Y entonces, pues ya tenemos el óxido de calcio, ya tenemos nuestro cemento y todos contentos, pero pues ya se fueron 800 toneladas a la atmósfera. Hay materiales alternativos. Aquí vemos que el silicato de magnesio, que esto constituye un cemento magnífico. Yo por estar en empresas de investigación de materiales y de aditivos, tuve acceso a este tipo de material, los usé y dices, pues, ¿por qué nunca lo hemos usado para la construcción? Obviamente tienen otros costos, pero aquí en el tema energético se fusionan a 700 grados. Entonces, hay menos generación de CO2, pero además, al hacer el cemento, este producto tiene la capacidad de consumir otros 50 kilos más de CO2, o sea, estas 800 toneladas se vuelven en otra metodología 350. Ahora, no perdamos el enfoque que estas 13 millones de toneladas de CO2 que produce China pues en 30 años van a ser 50 millones. Pues obviamente va a subir. ¿Qué va a pasar después del 2050? Es que esto va a bajar drásticamente, porque China está construyendo todo su país. Si vemos que China es el mayor productor de cemento en este momento, más que todos los países, y vamos a China, yo he tenido la oportunidad de estar allá, conozco 6 aeropuertos y vemos todas las construcciones que están haciendo hoy, pues es impresionante. O sea, ellos están construyendo antes que digan ya no hay que poder construir y entonces ya van a tener todo hecho. Porque pues va a haber otros 2,000 millones de pasajeros en este tren. O sea, si éramos 7,000, pues vamos a estar 9,000 millones o un poquito más los que se acumulen de la era COVID, la generación COVID. Este otro podcast
lo van a poder ver en la página de internet de Concreto Virtual. También está interesante porque habla de que si de veras deberíamos de estar construyendo con concreto, entonces es muy poca la idea. Pero pues también hay que escuchar qué otras ideas puede haber en la construcción, qué otras alternativas tenemos. Entonces, ahí se los dejo y cada quien interprete para lo suyo. A ese tema también hemos trabajado en esta iniciativa. De hecho, aquí completando nuestro abecedario, tenemos esta CSI EPD Tool, esta herramienta para el cemento en concreto, que nos está hablando de la CSI, del Cement Sustainability Initiative, de Iniciativa para el Cemento Sustentable, y del EPD, que es el Environmental Product Declaration, la declaración de producto ambiental. Entonces, la declaración de producto ambiental bajo este concepto de sustentabilidad, avalado por ASTM de las menciones. Y en este video, que lo pueden ustedes accesar en YouTube, pues pueden estar enterados de realmente qué es lo que mide. Esto es del 2016, lo hizo la PCA, está muy interesante. Y bueno, pues es una de las opciones que les dicen, sí se bajó, aunque los gases que se generan por la combustión todavía no haya una solución. Y hablando en todo esto, me metí también a la página CO2, porque pues hay herramientas para calcular el CO2. Y yo me fui para atrás porque me calculé las emisiones CO2 que yo genero en cada uno de mis viajes. Y aquí tienen el resultado. Yo soy culpable de 6 toneladas de CO2 en cada viaje que voy a hacer consultoría. Vamos a imaginar que en sureste asiático yo viajaba 180 días al año. Pues yo creo que sí, mucho CO2 de mi parte, me siento culpable y hay que buscar cómo minimizarlo. Aquí no se trata de inventar el agua tibia o de encontrar el hilo negro, y tampoco que en 30 años salgamos con estos árboles que sean la solución. Miren, ya tenemos este nuevo invento que va a evitar la erosión, va a retener el agua, va a albergar agua de insectos, aves. Tenemos que hacer muchas cosas dentro de nuestras industrias y a todos nos toca participar. Yo les voy a platicar brevemente lo que hicimos desde la era Pacman en 1980 hasta la era COVID 2020, pues para que sepan qué es lo que tienen que hacer de 2020 para el 2050. Ya luego te digo que les toca a ustedes, pero yo vuelvo a decirles que nos toca a todos. Y si me vuelven a invitar dentro de 30 años, la verdad me daba mucho gusto estar con ustedes, créanmelo, y revisaríamos si esto se cumplió o no. Entonces, pues que tuvimos en Tolteca, esto es una realidad. Nos decían, mira, Víctor, nosotros como industria de construcción, de industria del concreto, somos como cirqueros. Y creo que esto es lo que ha detenido muchos de los avances tecnológicos en nuestra industria, y yo creo que en Latinoamérica. Somos cirqueros. Y esto me lo explicó él diciendo, mira, es que vamos y encontramos un terreno. Ah, mira, aquí nos colocamos. Y total, en 3 meses se acaba la obra. Y pues ya, entonces no le metas mucho de la electricidad, del drenaje, de las condiciones de la misma planta, dejando mucho que desear. Pues eso era nuestro afán de instalarnos para suministrar este producto. Y a la vuelta veíamos que esa planta cumplía 5 años, 10 años, y plantas me tocó conocer con más de 20 años de haber sido instaladas, porque nomás íbamos para una obra de 3 meses. Entonces, este concepto empresarial tiene que cambiar como industria. Tenemos que montarnos desde un principio bien contemplando qué es lo que hay que recircular, la cercanía, la contaminación visual, etcétera, acústica. Ahora, del 2020 para el 2050, pues hay que hacer muchos cambios. O sea, se ha medido que si sube más de 4 grados la temperatura ambiente es un caos global. Por eso se están indicando solamente 2 grados centígrados, que siendo muchos, pues van a ser menos graves. Con estos 2 grados, aquí simplemente andes en el análisis, grado y medio, van a subir los niveles del océano en 30 centímetros, va a haber sequías,
va a haber una desgracia para los corales, los arrecifes, las ciudades y en cada uno de los continentes. Si está a ese grado y medio, pues va a haber condiciones de vivir, pues, más calientes, pero si lo dejamos que vaya a 4 grados, va a ser 90% más calientes. Esto va a un cambio desde el deshielo de los glaciares hasta un caos que pueda surgir en el Amazonas, pero ya en este cambio en las ciudades puede haber de condiciones de mes y medio, 2 meses de condiciones difíciles, a que puedan ser 6 meses en condiciones inapropiadas para vivir. Aquí hacen un análisis de algunas de las ciudades y dicen, bueno, pues si estuviéramos en Teherán, pues la mitad del año va a ser invivible o 200 días en Riyadh. En fin, esto es lo que debemos de evitar y de hecho acá el World Bank también lo van a poder consultar en la página de internet. Esta es la liga concreto virtual y es la sección que está destinada para CI Noreste, es la primera que está debajo de seminario y van a poder ver toda esta información. Entonces, esto no tiene que ser nuestro futuro. Tenemos que concientizarnos que hay que cambiar todo esto. La primera parte sería la durabilidad. Este es el estadio de Georgia, que después de 30 años de haber sido construido, no creo que sea un estadio que haya merecido ser demolido. Lo echaron abajo. Pues sí, está muy bonito el de al lado, pero es toda una inversión, pero es un desperdicio de recursos. Y bueno, pues ya tenemos ahí también otra fase que hay que resolver, que es qué hacemos con todo ese concreto que se demolió, que hay que contemplar desde el nacer, desde la cuna hasta la tumba en un material. Pero la industria, otra de las dificultades que yo he vivido y que creo que esto debemos de remontarlo, a veces hay un desinterés. A veces nosotros como investigadores, creadores de algunas soluciones químicas, siempre llegamos a ofrecer a la industria, oye, hay una mejor solución y siempre encontramos, oye, está bien bueno, pero ¿por qué no regresas en un par de meses, lo probamos, lo implementamos y vemos si jala? Y luego las pruebas, es que hay que esperar 28 días, es que fíjate que ya cambié cemento, no, mis agregados ya van a ser otros. Y entonces nos podríamos pasar un medio año, esto no es cuento, es realidad, y no se implementaban las cosas, siempre todos estábamos muy ocupados. Y hay que conceptualizar quiénes somos los que estamos ocupados y qué es lo que no estamos haciendo interconectados. Un segundo para mí es la industria del cemento. Todos los cementeros que están desarrollando, cómo lo están desarrollando. C2, la industria del concreto, y aquí participamos entre los industriales del concreto, los proveedores del concreto. Y un C3, que digamos no son tanto los usuarios, las cámaras de agrupación de concreteros, de profesionistas prefabricadores, etcétera, los constructores en sí. Hemos estado interconectados para encontrar soluciones idóneas. Entonces, aquí, ¿qué hay que hacer? Resolver otras 5 Cs. Y es cómo minimizamos ese consumo de clinker. Y aquí se empiezan a desglosar cosas que se tienen que hacer y que muchos, los estudiantes, todos los que han estado egresando de las universidades, van a tenerse que enfocar. Por ejemplo, materias primas descarbonatadas, combustibles con biomasa, mejorar la eficiencia energética, clientes bajos en carbono, uso de hidrógeno, energías procedentes de fuentes renovables. A ver, Alejandro, ¿estás ahí? Y no es una sesión espiritista. Yo me estoy viendo en internet, pero ¿me están viendo ustedes? Alejandro. Sí, te vemos bien. Sí, ingeniero, te vemos bien. Y me escuchan. No tenemos problema con Alejandro. En la sesión espiritista. ¿Qué pasó, Alejandro? ¿Estás ahí? Si me decía que se había ido el internet. Bueno, aquí yo tengo en repetición mi iPad y ahí veo que ahí estoy. Bueno, el otro tema es el seguimiento. Como dijimos,
dentro de esta electricidad procedente de fuentes renovables, autoconsumos, vehículos de transporte internos neutros, o sea, eléctricos. Eso cuando vamos en el concreto, pues también son vehículos de transportes neutros, o sea, eléctricos o por hidrógeno. Y ahorita les voy a dar las soluciones, cómo puede ser realizado ya. En la construcción, pues también lo que se debe de hacer, y así como en la recarbonatación. Fíjense que en este periodo de descanso que me tomé, aproveché para ver algunas series de televisión que no había tenido tiempo de repasar, entre ellas Star Trek, el Mr. Spock. Y me dio mucho gusto ver cómo con tan pocas cosas se podía hacer tanto. Aquí va mucho la imaginación y la creatividad que debemos de tener siempre. Y yo veía yo el walkie-talkie, los comunicadores, hombre, sacar un aparatito como era una maravilla. Yo todavía no sé cómo nos van a poder teletransportar, pero esto luego ya fue un juguete. O sea, todo esto que imaginábamos en el 67, pues ya se fue convirtiendo en una tecnología y en una mercancía que nosotros usábamos para jugar. Yo ya entendí por qué también mi papá quería que viéramos Star Trek, porque este Capitán Kirk, hombre, las chamacas en minifaldas o hot pants que había en la nave espacial, ¿no? Había que ver, hicieron de ojos azules, había incluso Mr. Spock nunca le pusieron este acercamiento. Estos cambios, esta forma de aprender, esta innovación, nosotros en el 80 tuvimos mucha oportunidad de aprender. Yo me considero privilegiado en cuanto pudimos aprender en el IMSIC, porque había una colaboración interinstitucional con lo que podíamos desarrollar esto. Entonces la industria quería tener tecnólogos, de hecho por eso fuimos a estudiar una maestría, y vinieron a darnos muchos tecnólogos cursos. De hecho recordaba a Laura Giordani, un traductor, traducía perfectamente todos los conceptos, palabras, por más nuevas que fueran, pero la señora iba traduciendo y a la vez iba leyendo un libro, tenía su novela y hacía las dos cosas a la vez. A nosotros nos tenían muy entretenidos, eran sesiones muy largas. A él como su tocó conocer, tener cursos con Adam Neville, con Mohan Malhotra, con Wilmar Mehta, Tarun Naik, con Richard Gaynor. Alguien que me asesoró en el tema de tesis que yo hice en la parte de métodos para pruebas no destructibles, y luego con Cuba de Meta en un congreso en Monterrey me obsequió todas las notas para poder hacer el libro de tecnología de concreto en español sin cobrar ninguna regalía. Lo teníamos el de Adam Neville. Mohan Malhotra, cuántas cosas aprendimos. De hecho, a Mohan Malhotra yo le debo una, porque no una conferencia que estábamos haciendo, y en este tema de mantenernos muy despiertos, se quedó una transparencia. Transparencia, para los que no saben aquí, donde dice Pamela, no le hagan caso a esto, eran estas las transparencias. Pero estos profesores nos metían de vez en cuando una transparencia con la última Playmate para que pusiéramos atención. Entonces teníamos que estar despiertos nosotros mismos y era como nosotros aprendíamos. Ahora, las universidades también deben de contar con un financiamiento de la industria cementera concretera para estudios muy específicos que mejoren la manufactura y minimicen la generación de CO2. Nosotros hicimos algo similar de contratar personal, pero yo creo que las universidades o en Estados Unidos era el que se invierte mucho dinero, las industrias en las universidades, para una investigación bien definida de qué se quiere resolver. Y yo no veo que eso pase en México, que sería un gran logro, pero a veces tenemos investigaciones que hacen con un material que hay en Michoacán, con un cemento que hay en Veracruz y que quieren utilizarlo con un agregado que hay en Nuevo León. Y sale algo maravilloso, pero técnicamente no es factible poderlo introducir en la industria. Entonces tenemos que tener una coordinación entre la industria, las universidades, para que estas investigaciones aplicadas nos puedan servir y podamos hacer uso de algunos otros materiales. También viene el tema de asesor y consultor. A veces
no quieren que estemos como consultores en el IMSIC, porque vayamos a decir algo que no quieran que se escuche. Bueno, yo creo que la parte de asesoría sí debe de ser impulsada, porque yo veo en muchas de las obras en las que he estado que hay especificaciones que no tienen ni pies ni cabeza. O sea, es bueno que habiendo tantos tecnólogos que ahorita ya pintamos canas y ya estamos en nuestras casas no haciendo la gran cosa, ser asesores a través de institutos de los mismos capítulos estudiantiles, pues para decirles a los constructores, oye, ¿quieres hacer esto? No, mira, se debe de usar esto, esto y este concreto, el revenimiento y la distancia, y vamos a asesorar en una forma más eficiente lo que debe de utilizarse. Ahí hay algo que no está checando entre esa parte de asesoría. La de consultoría pues ya es diferente porque a veces hay que entrarle en el tema de patología y ahí sí es muy especializado y eso lleva a veces hasta un problema legal de qué sucedió, por qué sucedió, etcétera, y no todos le pueden entrar. Hay que hacer actualización de metodologías. Ya avanzamos del cilindro 10 de 15 por 30 al 10 por 20. A mí curiosamente me tocó verlo en SICA, yo fui de los primeros que lo implementé, igual que los neoprinos, en Barrientos, en MBT lo implementamos y fue maravilloso. Pero hemos vivido en el error. Yo puedo, les digo, siendo expresidente de la CI, los británicos, los cubos de 10, los cubos de 15, son maravillosos. La verdad, se usa menos concreto, son más rápidos de hacer. Obviamente, pues también hay tecnologías, se usan con vibradores para mesas vibratorias. Entonces, tiene una información mejor que la que hemos podido obtener a través de cilindros, o a veces nos ha faltado implementar tecnología como la calorimetría. Nosotros lo usamos en la empresa, tenemos 6 calorímetros semiadiabáticos, se pueden llegar a tener este tipo de calorímetros totalmente adiabáticos y nos van a dar mucha información sobre los concretos. Pero en esto yo ya creo que vamos a hacer mucho avance en lo que es la construcción con concreto en 3D. Estos son parte de los calorímetros, lo que son, esto se le llamaba Adiacal, era una patente que tenía Grace. Estos son 4 celdas, hay otros que son de 8 celdas, normalmente lo utilizábamos para pruebas de aditivos para cemento, y esto sustituye lo que es el penetrómetro. Y lo que estamos detectando son estas curvas que, viéndolo en esta gráfica, que aquí les amplío, pues es lo mismo. Aquí tenemos esta curva, que es esta primera inflexión, que es para el tiempo de fraguado inicial, y en la segunda inflexión tenemos el fraguado final. Y esto nos da una información sobre esta pico, que es donde se genera el mayor calor, que es el proceso de hidratación del silicato tricálcico. Y esta segunda joroba nos da el aluminato tricálcico. Haciendo ya las pruebas, cuando ya se tiene la destreza, que es lo que nosotros hacemos para hacer aditivos tailor-made, el área bajo la curva representa potencialmente el desarrollo de la resistencia. ¿Cuánta resistencia va a tener ese concreto? Y cuando encimamos las gráficas de las diferentes muestras, que es lo que hacemos nosotros, tenemos calorímetros de 4 posiciones, entonces comparamos y podemos perfeccionar, y en un plazo de 15 días estamos con el aditivo idóneo, con pruebas de resistencia, implementándolos con los clientes. Entonces, esto nos falta mucho y hay que hacerlo conocer también a los usuarios, tiempos de fraguados iniciales y finales, cómo manejarlos. Otra de las cosas que yo veo es el cono de Abrams. Magnífico equipo, ya centenario. ¿Cómo es posible que no hemos podido hacer cosas con los reómetros, con estos torquímetros? Tenemos que avanzar para ser más eficientes. Entonces, todo esto, bueno, ¿y dónde estoy yo bajando el CO2, que es lo que yo quiero? Bueno, ahora vamos a la parte industrial. Bueno, tenemos que optimizar las mezclas de concreto. A veces queremos optimizar y lo que me sale es, bueno, tengo una arena, una grava, porque parece que es lo más común que se vende ahí y nunca nos hemos dedicado a hacer un ensamblaje de agregados óptimo para tener menos área, para tener menos pegamento, menos cemento y bajar el contenido de cemento drásticamente. Entonces, pues lo vemos aquí que es una instalación con un barco con 4 tolvas.
Y esto pues ya me permite usar dos arenas, dos gravas y obviamente puede hacer cualquier optimización, pero el contenido cementicio va a bajar drásticamente. Entonces, la industria puede ayudar a través de estos, saber diseñar, hacer esos ensamblajes, pero en instalaciones que lo permitan, porque dice, no, pues tengo dos tonos y cómo le cargo cuatro y voy a tardar mucho tiempo. No, se puede acondicionar. Estas son plantas, ahorita lo vamos a ver, por ejemplo, acá que tienen además mezcladores centrales. Nosotros hemos tendido a hacer el mezclado en tránsito, porque pues antes, digamos, era algo muy económico. Yo llegué a conocer en Tolteca una planta que trajeron en Cuba y la instalaron en 1953, que tenía este mezclador central. Y entonces, ¿qué hacían aquí? Vaciar el cemento, el agua, porque no crean que había muchos aditivos. Entonces, para ciertas cantidades de cemento, pues obviamente el mezclado era difícil, se hacía esta premizcla y entonces se bajaba el camión revolvedor y entonces ya podía mezclar. Esto en Asia es común. Esto es lo que nosotros ya nos perdimos en el camino y nosotros pensamos que no hay que instalar, no hay que usar. Esto es lo mejor que debe tener una planta premezcladora. Mezcladores centrales, mezcladores que son hasta de 4 metros cúbicos y esto nos permite en 2 fachadas hacer la carga y en menos de 2 minutos está totalmente mezclado. Aquí sí vamos a ahorrar en el tema energético y en el tema de generación de CO2, porque primero el camión ya no tiene que mezclar, simplemente va a tener que agitar, tener el movimiento. Y aquí es donde estamos haciendo en menos tiempo el mezclado de ese concreto. Energéticamente va a ser menos. Estos son el tipo de palas que tienen estos equipos. En el laboratorio existe lo mismo, de 250 litros. Y cuando hacemos las mezclas en el laboratorio y las traspasamos a la mezcladora de 4 metros cúbicos, es idéntica. Nosotros aquí tenemos la mezcladora del bañil de un saco que es horizontal y bueno, ya es diferente de lo que estamos haciendo aquí y hay que ser ajustes. En la otra es idéntico. En la de 250 litros se pueden mezclar 25 litros, que eran las mezclas que hacíamos, y cuando teníamos que hacer los 4 8 metros cúbicos, pues salían idénticas. Ahora, esto también en temas ambientales, pues ya la configuración de las plantas aquí es obviamente una obra grande, están perfectamente cubiertas para que no haya contaminación sonora, de polvos, etcétera. Y también veamos que hay también varios hilos, porque también es el emplear no solamente cemento, sino materiales cementicios que pueden hacer estas mezclas binarias o ternarias también mucho más eficiente y bajemos consumos cementicios y de mayor eficiencia. Esto es lo que nos permite tener en estas configuraciones, por ejemplo, este tipo de configuración a mí me tocó verlo en Saigón, en la ciudad de Ho Chi Minh, donde se estaba haciendo a la par el sistema el metro, el subway, y entonces pues, lo tenían herméticamente en medio de la plaza central de Ho Chi Minh, y pues no contaminaban, no hacía ruido, todos los agregados estaban en los hilos verticales, entonces muy eficiente, alta productividad, igual que en otras zonas más distantes, es lo que debemos ir tendiendo a hacer dentro de nuestra industria. Y hoy somos pequeños, bueno, pues aquí está una configuración más pequeña, empecemos, aquí está el de 2 tonos, pero aquí está la mezcladora central que puede hacer todas estas maravillas que les platiqué. Ahora, estos equipos han sido utilizados en el Canal de Panamá y estas plantas que eran prácticamente edificios, dos a la par, aquí lo estamos viendo al fondo. Este es el lado del Atlántico y aquí se pudieron producir 1.400 metros cúbicos por hora. Aquí se utilizaron los agitadores que yo les mencioné. Yo estuve trabajando mucho en este proyecto porque con Diego Sánchez de Guzmán me tocó diseñar el cemento, un cemento adicionado de escoria, y utilizamos una pozolana que desarrollamos localmente. Aquí viene el tema que voy a tratar de materiales cementicios para que lo identifiquen. Esta pozolana fue un subproducto de un banco de agregados de basalto. Este banco, Miajón se llama, donde sacábamos la grava de 10 a 12 milímetros
con el que hacíamos concretos de 10,000, 12,000 y 14,000 PSIs, de más de 700 hasta 1,000 kilos por centímetro cuadrado, fue con lo que se hizo Torre, la torre más alta de Latinoamérica en Panamá. Teníamos la grana, pues quedaba todo la trituración que podría ser una arena, que era muy áspera, muy abrasiva, y pues no servía para poderlo utilizar en el concreto. Entonces, ese material periódicamente se mandaba al molino para incorporarlo como adición a los cementos. Curiosamente, de empezar a ver las resistencias que se tenían, pues cada vez que se le metía este material, pues el cemento salía magnífico, muy altas sus resistencias. Entonces Diego y yo empezamos a estudiar qué pasaba con este material, porque veíamos que tenía demasiada reactividad pulsolámica. Se mandó a CTL, lo analizamos y calculamos, bueno, todo en una parte no era el meterlo como adición al cemento, sino se utilizó fuera como una pozolana, dándole el tratamiento que nos habían recomendado en Mariana y teniendo a través del asalto, una venta específica, una pozolana magnífica. Esto aquí estoy con Andrés Parada, el gerente técnico de Canal, visitando la obra en proceso. Para que tiene que resistir hasta 100 años, o sea, la durabilidad calculada para esta obra son 100 años. Aquí vemos a la derecha un concreto que fue del que se hizo el Canal de Panamá en 1914, agregados que hasta eran de 6 pulgadas de diámetro. Y como Dios les dio a entender, hicieron los vaciados de las grandes moles, que son las esclusas, pero ahora eran más delgadas con acero y había que hacer lo mismo. Entonces, todo esto, haciendo estudios, haciendo las implementaciones, pues ha sido logrado para esta mayor durabilidad del concreto. Ya les mencioné, o sea, si antes se tenían los puentes en Estados Unidos para 50 años, porque después de la Segunda Guerra Mundial es lo que calcularon para la infraestructura en Estados Unidos, pues ya se llegan los 50 años. Y aunque están ahí, ahora lo que se está calculando es que los concretos duren 100 años. Ese es el trabajo que nos toca. Ahora, en la parte de producción de concreto, lo que son los equipos, sí, tenemos que cambiar a lo que son transportes eléctricos. Si si el concreto lo mezclamos centralizado, pues estos camiones van a tener menos esfuerzos porque lo que van a tener que hacer es agitar. Entonces, simplemente el camión lo que va a tener que hacer es jalar este recipiente, puede ser de mayor tamaño, y por tanto es donde pueden ser ya combustibles diferentes a los que hoy usamos y que no contaminen. Obviamente aquí hay gran ahorro energético o de generación del CO2. Obviamente el otro decimos que desde los autos de los representantes de las empresas debieran de ser eléctricos, por lo menos híbridos. Y luego aquí pues estoy mencionando que en la industria deberá procederse a utilizar mezclas no solamente cemento puro, sino adicionados, sino binarias o hasta terciarias. Retomando el tema de autos eléctricos, les recuerdo que desde que se tenía el Ford T, ya existía y había patentado Thomas Alva Edison el transporte eléctrico. O sea, sí se puede hacer esto. No es que lo estén inventando, lo están reinventando sobre algo que hace 100 años ya existía. Así que de que se puede, se puede. Ahora vamos rápidamente dentro de los materiales que componen el cemento, este maravilloso material. Tenemos sus componentes, tenemos lo que es nuestras plantas tradicionales, y aquí llegamos a lo que es el horno. Aquí es lo que mencionamos que se tiene que fusionar a 1500 grados, 1400 a 1500 grados. Y aquí es donde está el problema. Estamos generando dióxido de carbono. Entonces, mientras esto no lo minimicemos, cualquier tipo de cemento, pues vamos a estar generando las 800 toneladas que nos mencionaban. Voy a abrir aquí y ampliarlo. Estos son los parques solares que deben de crearse para generar la electricidad de estas industrias. Ahora vamos a ver del otro lado, porque este horno que ven aquí, está llegando a 2500 grados
pero con energía eléctrica, o sea, energía solar. Es toda una tecnología que hoy existe y entonces pues ya podemos hacer menor generación de CO2 a través de la energía solar, ¿sí? Aquí tenemos el clúster, el yeso, venimos, aquí van las fases, las van a poder ver con detalle, y aquí ven, entre los 1350 y 1450 se empieza a generar acá el clinker que se requiere. Ahora, de los cementos que existen, si a mí me dijera con cuáles te quedas siendo puros, yo formaría el tipo 2 y el tipo 3, porque aquí lo que usamos es un tipo 1 y lo molemos mucho, tenemos un blanco, pues mejor vamos a buscar que químicamente que tenga otros compuestos y con esto me basto. Ahora, de la 595 pasaría y de la 1157 igualmente es el H y el MS. Aquí tenemos los compuestos que se generan, el silicato tricálcico, dicálcico, el aluminato tricálcico y el ferrominato tetracálcico. Esto es lo importante en cada uno de estos cementos. Aquí viene la combinación. De hecho, acá hay otro, por ejemplo, el aluminato tricálcico. Se dice es que tenemos un cemento resistente a sulfatos y es magnífico para el ambiente marino. Pues perdónenme, el aluminato tricálcico, mientras yo no tenga 4% de aluminato tricálcico, eso no me sirve. O sea, el problema del mar son cloruros, no sulfatos. Entonces, esto es lo que a mí me va a afectar en esas condiciones. Químicamente hay que entender qué hace cada uno de los compuestos. Quería hablar de esta selección que yo me permití tomar, pero el otro tema para la reactividad álcali agregado. Pues es un contenido de 9.6% de lo que es la parte que puede reaccionar de álcalis con los agregados, es otra parte de seguridad. No tomen en cuenta el tipo blanco, que es muy bajo, y es parte más arquitectónica que de compuesto de resistencia. Aquí estamos viendo en esta tabla de la PCA la equivalencia, que el tipo 3 corresponde al HE y el tipo 2 es al MS. Digamos que es una selección. Aquí vemos las partes con las que podemos hacer esta combinación de materiales para tener buenas adiciones, con ceniza volante, con escoria, con una sílice, con arcilla. Nuestra norma dice lo mismo, pero estamos hablando de CPO, que cada vez es menos lo que yo lo veo, porque supuestamente es el que más consumo o generación de CO2 se tiene, pero déjenme decirles que para producir el CPC tienen que hacer clinker del CPO, o sea, es el mismo clinker. Ya el clinker lo adicionan y ya combinándolo ya hacen cualquier tipo CPC, cualquier cemento Portland compuesto. Entonces es importante que definamos que se tiene el clinker y se puede seguir teniendo, y hay que ver las eficiencias de los CPCs como cementos. Una de las cosas que no hemos trabajado a nivel de los cementos para la trabajabilidad es que se le está dando demasiado blend y el aluminato tricálcico es también alto, y entonces lo que hacemos es que nos baja mucho el rendimiento, la trabajabilidad. Y si se dan cuenta, están ustedes en el medio para suministrar un concreto de 14 centímetros, pues lo dosificamos de 18 centímetros para que llegue a la obra en 1 hora y media con 14 centímetros. Eso está representando mayor consumo de cemento por una ineficiencia en mantener la trabajabilidad del concreto. Esto a nivel de aditivos ya puede ser resuelto. De hecho, nosotros hemos hecho bastantes esfuerzos porque a través de con estos policarboxilatos moleculares, una de sus partículas justo corresponde a mantener en estado inerte sin reacción el cemento, y entonces podemos trabajarlo 14 centímetros en la planta y 1 hora y media después llega de 14 centímetros. Entonces no hay mayor ciencia, existe, se puede implementar. Obviamente tiene más ley, pues va a usar más aditivo. Otra cosa que hay que impulsar en la industria de la construcción es que el curado se pueda realizar en una forma apropiada, cosa que no veo. Nosotros somos proveedores de la mejor membrana de curado de México. Vemos aquí partes de las obras que hay que seguir haciendo. Por ejemplo, aquí en el tema de pisos industriales, pues también en gran formato,
En vez de tener 20 centímetros, pueden hacerse los cálculos y se va a poner a hacer 16, 17 centímetros con ahorros, haciendo el cálculo de cómo va a tenerse ese comportamiento. ¿Sí? Aquí vemos efectivamente la zona donde deben ser utilizados los cementos resistentes a sulfatos, ya sean por las tierras o ya sean por los líquidos que transporten estas tuberías de concretos. Aquí es donde son lo que afecta. Aquí estamos viendo los Grisons de Singapur, de Tuas Megaport. ¿Sí? Es un tema de resistencia a agua marina más que otra cosa. ¿Sí? Y aquí los concretos de alta resistencia para prefabricación o estos bypass. ¿Sí? Aquí estaba lo del cemento blanco. O sea, todo esto podemos seguir haciéndolo bajo este concepto. Ahora, los materiales cementicios que no los estamos impulsando a ser usados, que porque no los tenemos, sí existen. Ya mencioné que las pozolanas pueden ser generadas en el país, hay que estudiarlas, hay que buscar opciones de que tengan estas características para poderlas adicionar. De las cenizas volantes, obviamente por el tema de la contaminación, va a tenderse a reducir. Pero metacaulinita también se puede generar. La otra tendencia que debemos de seguir es los nanomateriales, las nanosílicas o las sílicas precipitadas que nos van a dar estos comportamientos. Aquí pongo una fotografía que a mí me encanta de la ceniza volante, que esta esfericidad es lo que le da también esta trabajabilidad a los concretos. Vemos las características de estos materiales cementicios, que obviamente esto requiere molienda, no combustión. Entonces, ya tuve una combustión, pero ¿qué hablo de pozolanas? Pues molienda, y entonces es lo que me puede bajar a mí. Si lo tengo yo separado al unirlo, estoy bajando el consumo de CO2 en los concretos. El uno debo decir, tenemos la escoria. La escoria es otra de las grandes adiciones que se puede tener y poco uso hacemos. En Perú se utiliza mucho el escoria y tienen muy buen proveedor de cemento y escoria. Aquí vemos de la metacaulinita en el tema de la reactividad álcali agregado, como sus álcalis son muy bajos y ayudan a una mejor durabilidad del concreto. Vean también que su grain, su finura, comparado con el lomo de sílice, es muy similar, igual que su densidad. Y aquí viene parte de sus dosificaciones. Pruebas que se hacen con estos tipos de concreto de alto desempeño, pues tenemos aquí, lo he mencionado, KL 118. Aquí estamos viendo parte de la construcción de esta obra, pero pueden ser utilizados en carreteras, en obras hidráulicas. Y por el otro lado hay que tener resuelto el tema de los agregados. Los agregados también es otro de los conflictos para tenerlos en forma y en distancia a las plantas. Uno, al tener este tipo de explotación, el problema es que las arenas las vamos a tener con arcilla mientras no cuidemos o resolvamos el tema de los agregados, arcillas, por ejemplo, en las arenas, pues vamos a tener que poner más cemento. Pues más cemento es más CO2, entonces ahí lo podemos nosotros minimizar a través de esta. Hay aditivos para evitar que lo floculamos o los atrapamos las arcillas en las arenas y nos van a permitir utilizar menos agua y esto va a llevar como consecuencia a utilizar menos cemento. Igual de los agregados, que si no tenemos una granulometría apropiada y queriendo trabajar con un solo agregado, como mencioné al principio, pues es muy difícil que podamos hacer un ensamblaje apropiado. Digamos, sería el hidrómetro a las partes que tengan. Aquí tenemos los almacenamientos, pero de lo que hablaba de la cuna a la tumba, el tema de los reciclados de agregados, como que decimos, eso ya no me toca, yo soy concretero. No, tenemos que ver esto porque es algo que se va a acumular, tenemos que darle un proceso, eso puede ser utilizado y esto existe. O sea, aquí estamos viendo de Europa, de esta empresa Acnio, que tiene agregados que son reciclados y esto pues, también están viendo en Europa cómo resolverlo. Entonces, sí se puede hacer, tenemos que empezar a hacer nosotros por nuestra cuenta algo, que cada vez va. Es ilógico que carreteras que hay en México, que por alguna razón han fallado por el subsuelo, se vuelve a construir la carretera y tiramos todo el concreto de esa carretera a un lado. Y además ahí se queda, ni siquiera la recogemos. Eso hay que hacer ese proceso. Aquí les voy a mostrar otro de los temas que pueden ser resueltos químicamente.
Cuando nos regresan a la planta un camión cargado con medio metro cúbico, 2 metros cúbicos de concreto, y ya no hay a dónde más ir. Realmente lo que hacemos es cascajo y se va al fondo de la planta y es un problema. Pues bueno, aquí lo que pueden hacer con este mismo concreto para poder reutilizar. Este polímero, como pueden ver en el concreto que trató, bueno, el recipiente limpio, la olla de mezclado totalmente limpia, y acá la granulometría, pues si no es tan continua, tenemos agregados de diferentes tamaños, pequeños, medios, grandes, o sea, está revueltito. Eso nos sirve porque si en vez de tener cascajo allá, ya lo tenemos separado. Esto sí lo podemos utilizar como un agregado para proveer algún concreto que sea reciclado y, por ejemplo, que se haga para el pueblo cercano y le hacemos las maquetas, concreto de 150, 200, hay que ver qué más resistencia podemos obtener, posiblemente llegar hasta un 250. Pero si esto en vez de procesarlo nosotros lo tiramos, no estamos haciendo nuestra labor. Igual pasa con el agua. Si no tratamos el agua, la separamos, la reutilizamos, estamos gastando el agua potable que tampoco tenemos que hacer. Aquí en esta esquina coloqué unos legos, a mí me tocó verlos en Singapur. Y dice, bueno, esto ya lo utilizamos, ya lo vamos haciendo. Sí, lo que me sorprendió en Singapur, esta empresa de concreto se dedicaba a llenar legos con concreto, o sea, vendía metros cúbicos de legos. Dijo, uy, ojalá yo tuviera una obra así, porque era llenar los moldes, hacer sus concretos, y era para, no sé si fueran como tipo rompeolas lo que hacían. Este tipo de cajas es importante que nuestras industrias lo tengan y puede ser protecciones para lo que ustedes gusten. Así que tenemos que ver esa parte del reciclado. De los aditivos. Bueno, ya, este es mi tema, he platicado muchas cosas, no los voy a saturar de información, solamente es que en este proceso de aditivos, fíjense que hay esta nueva tecnología, ya la vieron ustedes en una sesión de la CI hace, me parece que 2 sesiones, magnífica. Nosotros acabamos de firmar un acuerdo de confidencialidad con esta empresa, porque pudiéramos nosotros tener la representación nacional. Entonces, estamos haciendo nuestro esfuerzo para poder incorporar este producto, yo le llamo aditivo, porque es inyectar CO2 a las mezclas de concreto para devolverle el CO2 que genera el cemento. Nosotros ya mencioné y lo han visto en otras pláticas, que yo regresé al tema de pastillas de aditivo, o sea, aditivo en polvo, solo que yo no quise comprenderlo, porque para mí es más fácil manejar un producto que está compactado como un mazapán, pero además ahí le puedo poner los 2 gramos, 4 gramos de nanomateriales que pueda requerirse para una dosificación. Pastillas de 50 gramos, 100 gramos, 200 gramos, para poder hacer la dosificación por 100 kilos de cemento. Esto, créanme que sí existe, sí funciona, que es aditivos a bases de CO2. Esto con el mismo producto que nos está diciendo Carbon Cure, nosotros podemos tratar nuestros productos para que los aditivos tengan esta tecnología con CO2. Y va a funcionar porque va a incorporar CO2 a la mezcla de concreto. Aquí vuelvo a decir que este tipo de aditivos y estas relaciones agua-cemento que cada vez vamos haciendo cada vez más baja, requieren este tipo de mezcladores, ¿sí? Aquí vemos la comparación de los hormigones, cómo se mejoran. Déjenme llevarlos en esta gráfica, ampliárselas. Vean aquí, usar con los aditivos la reducción que se puede hacer de cemento por el tipo de aditivo que estamos nosotros utilizando. Entonces, estas ventajas son las que a veces nos cuesta trabajo de impulsar en la industria. No, yo quiero uno igual, que cueste 5 pesos el aditivo,
Entonces, que hay que ver que estabas consumiendo 327 kilos de cemento y puedes bajar 273 kilos de cemento. Este es un ahorro no solo económico, sino vuelvo al tema de enfocarlo en la situación energética. O sea, vamos a bajar 50 kilos de CO2 por metro cúbico. Esos son los esfuerzos que tenemos que hacer como industria para poder avanzar en este tema. Ahora, ya voy a terminar esta parte y ahorita trataremos lo del diseño rápidamente. Este es el colado de los 18,000 metros cúbicos continuos de KL 118. Acá lo que me sorprendió, que siendo la empresa que iba a proveer el total de estos concretos, para este colado solamente pusieron ellos 6 plantas, conectaron a otras 4 plantas de otros dos proveedores de la industria, por la distancia a recorrer al sitio. Obviamente esta empresa tenía las otras plantas, pero distantes, y el concreto iba a durar porque tenía una trabajabilidad extendida suficiente, pero era demasiada distancia para transportar y optaron por invitar a sus competidores haciendo el mismo tipo de concreto con los materiales y suministrando comunitariamente este proyecto. A mí me sorprendió. Ojalá esto lo pueda ver yo acá en México. Esta es la parte de prefabricación. Yo creo que la prefabricación ya hay que impulsarle este tipo de soluciones completas, integrales, no solamente de la vivienda, como mencioné, los baños que están totalmente armados. La casa que vemos aquí es de 120 metros cuadrados, 2 pisos, llave en mano. Esto yo lo asesoré en Singapur. Y aquí vemos otras soluciones. Vean esto, esta casa prefabricada. Nosotros nos complicamos mucho la vida, pero si no ven, son cajones de concreto, o sea, son huecos. O sea, estos líneas de concreto es de pared delgada. Y es otra forma de hacer tecnología prefabricada. Entonces, vamos a tener que ver cómo mejorar. Con todo esto que les conversé, si todos contribuimos, creo que sí veo que para el 2050 sí tenemos menos emisiones, tenemos una industria más formal, estamos haciendo las cosas cada vez mejor. Ahora, eso sería, digamos, en el tema cementero, concretero, perfecto. Ahora viene el otro tema. No sabemos diseñar concreto. Aquí tenemos que utilizar al buen mago para hacer las mezclas, o a lo mejor se nos ocurre que vamos a decirle, Alexa, hazme un concreto de alto desempeño, por favor. Mira, tengo un edificio que hay que resolver, este de la derecha, entonces échate un concreto bien bueno. También les he conversado que en Bridge me tocó estar con el gerente técnico, un muchacho de 35 años, y sin calculadora, sin computadora, sin abaco, sin nada, mentalmente me hizo los diseños de mezcla que teníamos que cargar. Yo pensé que me estaba vacilando, que ya lo tenía y le cambié yo por otra mezcla y me volvió a sacar los números, me los mostró. Yo no sé el chino, pero los números eran lo mismo. Entonces, esta es la competencia que tenemos del otro lado del mundo. Tiene una capacidad de diseño, de conceptualización, hacer los cálculos. Es una matemática muy sencilla y lo hacen. Ahora, hay que pensar para cualquier diseño, una especificación que hay que cumplir, el diseño, el proporcionamiento, y eso nos va a ir llevando en la metodología que nosotros les podemos compartir. ¿Qué diseño de mezcla es óptimo para ese concreto? El método constructivo, el tipo de trabajabilidad, si va a ser de revenimiento o extensibilidad, si vamos a tener qué tipo de agregado máximo utilizar, si vamos a medirlo por F'C o módulo de ruptura, etcétera, etcétera. Hay una metodología. Gráficamente no lo vemos. Y es lo que nosotros nos ofrecemos. Yo estoy obsequiando mi programa para que lo utilicen para crear esta cultura de poder diseñar concretos. Y yo utilizo Shilson, vamos a ver esta gráfica, que es la de cursor y de trabajabilidad, la de los agregados, el agregado fino y el ensamblaje de los agregados, que además esto a la larga nos está dando el costo de la mezcla. Entonces, sí diseñamos, pero por el otro lado hay que ver cuánto nos está costando lo que diseñamos.
Nosotros lo utilizamos con calorimetría porque, como les mencioné, no solamente hacemos el diseño de concreto, sino vemos cómo optimizar el aditivo a utilizar y hacemos la interpretación de esta gráfica como les había mencionado. Ahora, para concluir, aquí tenemos, este es un ejemplo real. Fue en Vietnam, es Ho Chi Minh, se llama Vincom Landmark, es el edificio más alto de Vietnam, son 400 metros de altura y lo hizo Saigon RDC. Entonces, hace 4 años lo hice, en marzo 21. Y la idea era darle todas las recomendaciones del diseño y acá lo tenemos. Esto se lo comparto. Disculpen para los que no hablen inglés y les recomiendo que aprendan. Aquí tenemos el diseño. El Matrix que les obsequiamos ya lo retraduje al español, porque esto yo lo tenía en inglés por obvias razones. Entonces vemos que este concreto que era de 800 kilos de resistencia a compresión, estábamos usando solamente 400 kilos de cemento. Obviamente sí se usa un material cementicio, en este caso era ceniza volante, 160 kilos, pero son 560 kilos para 800, es bastante bueno el contenido cementicio, con solo 150 litros de hilo. Aquí estoy haciendo la descripción, que es una relación agua-cemento punto 28. Aquí es donde les digo que si nosotros queremos hacerlo por el método tradicional de las revolvedoras de concreto, para estas relaciones agua-cemento que van muy cercanas a punto 25, estamos bien. Tenemos que hacer estos mezclados centrales, entonces vean aquí estas relaciones agua-cemento que se pueden manejar. Aquí estábamos también, el programa calcula la temperatura y era otro de los requisitos a cumplir. Aquí vean y remarquen la arena que tiene un módulo de final de 1.5. Es una arena de río, del río Rojo, y esto lo sacan y se cuenta que es la arena que nosotros conocemos de nuestras playas. Fina, 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 fina. Entonces, ¿cómo poder hacer un concreto de esas características? Y esto es donde va que hay que hacer el ensamblaje granulométrico. Aquí yo llevo las proporciones, 54% de las arenas, y acá combinamos las 2 gradas con las 2 arenas. Aquí es lo que le digo, son 4 materiales de media pulgada y de 3/4. Densidades, pues sí, hay 265 en las arenas y 273 en las gradas. Tienen una ventaja de que se tienen mejores densidades del otro lado del mundo. Y aquí están parte de los aditivos que estábamos empleando en ese caso, igual de estos policarboxilatos, los mismos que estamos utilizando aquí en México, mismos proveedores. Y aquí hay uno experimental que se está utilizando. Es lo que a mí me tocaba hacer, desarrollarlo e implementarlo. Aquí estamos viendo finalmente cuáles eran las densidades de los materiales, los rangos de dosificación que se iban a tener, de cuánto a cuánto era donde se movía. Y estas son las gráficas. Ven, de la vía que bombear 400 metros, pues obviamente tenía que estar en esta gráfica. Y aquí vemos que con esas granulometrías, ahí está el concreto. Y aquí hay otra recomendación de la CI 304, que es la línea azul, y si la línea roja, que son el ensamblaje de los agregados, está por encima, esa mezcla es bombeable. Aquí es el ensamblaje de todos los materiales, y aquí vemos que sí, efectivamente, el Maya 100, y por lo que les digo, esa arena era muy, muy fina, o sea, tiene 13.86%. Era una parte, digamos, de los defectos, pero aún con eso, pues las otras 2 gráficas pues eran apropiadas. Entonces, no me afectaba que esto fuera alto, se podía cumplir con resistencias y todo. Y la arena muy fina con la arena que combinamos, vean cómo se pudo hacer el ensamblaje de las 2 arenas y está cumpliendo conforme a STMC 33 entre los límites superiores e inferiores. Entonces, esto, su corrección, absorción y humedad, las cargas que había que hacer, y esto está matemáticamente muy sencillo. Aquí comparo yo lo que como método de diseño de mezcla, lo que conocimos como ACI 211. Hay quien dice que le gusta Fuller o Lemay o sigue Shitzo, el CMix, pero este programa cuesta $5,000. Y el que yo desarrollé, que es el Matrix, el B es de Víctor, sino que hace cálculos volumétricos. Y usamos específicamente el programa Simplex, que es el más sencillito para su utilización. No requiere tablas, funciona para todos los segmentos, pueden combinar los materiales cementicios
no se restringe por los agregados de sus densidades, no requieren datos previos, o sea, pueden ir directo con lo que tengan y pueden hacer la suposición del aire si quieren, etcétera. Tipo de agregados, el que ustedes gusten, ¿no? Normales, pesados, ligeros. La carátula es el simplex, aparece así, y aquí vemos todas las pestañas abajo y vemos cada una de ellas, la portada, información complementaria. En vez de tener la diapositiva, yo en esta segunda pestaña acostumbro poner el PDF de lo que hay que resolver. Aquí está el programa con el que diseño. Estas son las bases de datos de agregados. Entonces capturo granulometrías para poderlas ver gráficamente. Este Citrix es un previo, donde si yo cuento con esta información, puedo comparar lo que antes se hacía con lo que se hace al final y lo comparo en la última pestaña, que es el costo-beneficio. Vienen hojas de análisis físicos de materiales que se capturan en la base de datos y vienen las gráficas de ensamblaje, las gráficas de Fuller-Shedstone y del ensamblaje de la hoja de donde se calcula la humedad y el peso volumétrico, porque aunque ustedes lo duden, a veces nos falla hasta calcular la humedad. Bueno, y la ayuda que nosotros usamos no está abierta para los usuarios, que es la calorimetría. Nosotros vaciamos la información y tenemos todo en un solo programa. Yo sé que ustedes pueden estar utilizando algo similar, pero tienen 3 programas por lo menos para hacer lo mismo. Y esto está totalmente integrado. Aquí vemos la aplica, no voy a entrar en muchos detalles, hay sus tomas, lo que está coloreado en azul o está aquí en rosa puede ser capturado, lo demás son cálculos que vienen de todo este programa. ¿Sí? Aquí lo estamos viendo más en grande, aquí vamos vaciando esta información. ¿Sí? Aquí vemos, o sea, esto es muy sencillo para el que ha estado diseñando toda la vida concreta. Con esto nos permite no solamente, y aquí es otra crítica, yo siempre que voy con un cliente me dice, ay, hazme un contrato 250. No, sí, 250 normalmente 14, y es tirarle al centro. A esta diana tengo que pegarle al centro. A lo mejor quedé un poquito corto, a lo mejor quedé un poquito pasado. Yo a estas alturas del partido soy un poquito flojo. Y entonces lo que desarrolló esta metodología son 5 puntos. Entonces yo hago 5 mezclas, diseño 5 mezclas, por lo menos 3. Tener los resultados, esto me genera una curva de correlación. Y esta curva de correlación a mí me va a dar los contenidos de cemento por la relación agua-cemento a resolver con la resistencia que yo quiero lograr. O sea que yo hago el trabajo una sola vez, 3, 5 mezclas, y tengo toda la familia de concretos a resolver. Es un poco más sencillo para mí. Este es lo que fundamentamos el curso, que está en el diseño y control de mezclas de concreto de la PCA. Y no se crean de que la edición del 1929 se utiliza, sí, tomo mucha información de aquí, que a pesar de tener pues casi sus 100 años en esta última edición, dicen 85% lo mismo. Está más bonita esta. Y tenemos otros libros que obsequiamos para tener más detalle por qué se utilizan esos contenidos de cemento, materiales cementicios, el tipo de aditivo que debemos de hacer, cómo combinar, y enfocarnos específicamente a la mezcla, a la combinación de materiales. Ya con esto cierro y les invito en noviembre a ver en Reino Unido la reunión del clima, igual para ver cómo vamos. Y estas palabras del Papa Francisco que dicen, cada uno de nosotros puede desempeñar un papel precioso si todos nos ponemos en marcha hoy, no mañana, hoy, porque el futuro se construye hoy y no se quiere y no se construye solo, sino en comunidad y en armonía. Gracias. Y esto lo dice en función a el tema del cambio climático. Yo les doy las gracias, me da mucho gusto haber estado con ustedes y pasamos a preguntas y respuestas. Si tienen alguna inquietud, me pueden escribir y esto es lo que tenemos. Ingeniero Víctor, muchísimas gracias. La verdad, muy clara, tu exposición muy completa.
tocamos temas de hace años, tocamos temas actuales y tocamos temas que en un futuro van a ser los retos para la nueva camada de ingenieros. Muchísimas gracias tu exposición. Veo algunas preguntas de la gente que ha estado aquí en la plática. Una de ellas es acerca del uso de los agregados reciclados. Si ya están normados, ya sea por norma americana, norma mexicana o alguna normativa que podamos tomar de referencia. Si hay Ingeniero. información, aquí en América, en Latinoamérica no existe hasta donde yo sé. Europa va muy avanzado. Aquí pensemos la otra situación. Europa ya ha terminado de construir lo que tiene que construir y está renovando ciertas cosas y esto les está generando un problema de dónde, ¿qué hago con la trituración? ¿Qué hago con el concreto que demolí? Y entonces esto que lo que les mencioné de Acnio, ellos ya están puestos a producir con agregados reciclados, entonces sí se han puesto las pilas. Si hay información, en mi página de internet que ofrecí está lo del capítulo. Estoy subiendo información relativa a este tema. Déjenme conseguirla y ya la van a encontrar. Porque a mí me va a servir qué dice la British Standard o la norte europea, porque se dice que hasta un 20-25% del material puede ser reutilizado en concretos hasta cierta resistencia y ahí yo les voy a poder retroalimentar. Pero lo que se hace, sí, sí se hace. Y nosotros tenemos que empezar desde ese problema, porque no, ese no fue un problema. Ya se demolió y yo necesito concreto. Entonces, ¿y qué vamos, cómo lo vamos a procesar y cómo lo vamos a utilizar eficientemente? Entonces, sí, prometo subirlo y hay mucha información. Si pudiera, al final, ir hacia la página de internet, ahí les muestro dónde la pueden encontrar. Excelente, mil gracias, ingeniero. Fíjate que también el ingeniero Narro me hace una pregunta que ya también me habían hecho ahí para el aeropuerto Felipe Ángeles, acerca de lo que viene siendo quién nos puede regular acerca de la emisión de contaminantes como el dióxido de carbono. Polvos y ruidos, bueno, pues ya están la Secretaría del Trabajo también y la Semarnat, pero el dióxido de carbono, ya ves que está ahorita muy de moda. ¿Ya hay alguna regulación también en ello o inclusive alguna certificación tipo industria limpia o algo por el estilo? Bonos de carbono, Aquí en etcétera. México, que sepa, yo no existe. De hecho, si vieron la norma mexicana, la 14067, la SAA, la norma existe. O sea, si nos ponemos en el tema de que se puede medir, definitivamente se puede medir. ¿Quién lo certifica? De aquí no hay ente. Ahí es donde el WBCSD, ya me aprendí hasta las siglas, en Nueva York. Ese sí lo hace y lo hace, pero está enfocado a la industria del cemento y del concreto. Sí, por eso, en parte para poder validar con alguien que se está moviendo y que es cierto. Entonces, sé que se está requiriendo allá en el aeropuerto, pero pues sí hay norma y yo creo que sí podría, sí, si seguimos los protocolos que utilizan para la CSI del EDP, pues sí la podemos hacer algo similar. Ujú. Ingeniero, muchas gracias por la respuesta. También tengo aquí otra pregunta acerca de los granos de cebada. Me imagino que es para cuestiones agrícolas o de almacenamiento inclusive, que si hay algún aditivo para lo que es el grano de cebada. Me imagino que debe ser en general hasta para la industria alimenticia, ¿no? ¿Pero Ingeniero. aditivo para qué? Para No, protegerlo contra la degradación que produce el grano de cebada. aquí podríamos hablar del efecto químico sobre la superficie de un concreto. Sí, ¿Sí? sí, No, sí. no. Ajá. Supongo que debe ser eso. Bueno, yo creo que aquí habría que, no estoy familiarizado, Ajá. sí estoy familiarizado en pisos industriales, Sí. y una recomendación o información al respecto. Todo el concreto por acción química es degradable.
Y obviamente si son ácido clorhídrico, fluorhídrico, el láctico, las industrias galleteras, uno dice, "Ah, hacen galletas y ponemos el piso un 250 ya, pues está muy bien en resistencia, pero el ataque de ácido láctico, al cabo de un año ya no tienes piso. Ujú. ¿Por qué? Porque hay un ataque sobre la superficie que el concreto no puede resistir. Entonces, los concretos en ese tipo de casos tienen que ser cubiertos y aquí son la parte polimérica. Puede ser un epóxico, puede ser un uretano cemento, o puede ser un metilmetacrilato, de la acidez o el ataque que se pueda tener. Habría que ver qué es lo que genera, y entonces podría ser con un 2 milímetros de tóxico y te salió barato y puede ser el recipiente. Pero eso, si estás haciendo un trabajo mecánico sobre la superficie, pues la pintura te la vas a llevar. Entonces tendría que ser más un recubrimiento y aquí serían los uretanos cementicios. Desde 3 milímetros pues, tienes suficiente y no te lo acabas. Entonces, esa sería una protección. El del concreto, aditivo para el concreto que tú le pones si un producto cementicio te va a resistir un ataque químico, no existe. No, no se Así puede. es. Es externo. Incluso en algunas ocasiones llegan a utilizar hasta ladrillos refractarios, Sí, tengo entendido. exacto, sí. De hecho, y esos ladrillos son carísimos. Sí. Tienen un nombre especial, no son los de, son porque el refractario es uno, no. Este es un Ujú, ladrillo rojo, ujú. especial para Mm, pisos. Entonces, sí. era la tecnología en una industria para resistir. Ahorita se me fue el nombre porque tenemos que ver. Es que vamos a poner esto. No, es que no pones esto. Pones el concreto y le pones este recubrimiento. ¿Sí? Así es. Perfecto, Exactamente. creo. Tocaste el Si, punto. si le quedó claro a Gabriel Santos, si no, puede ampliarnos la pregunta aquí por el chat. Voy a brincarme una pregunta para analizarla un poco más, mientras te hago otra. Nos pregunta Jesús Fernando Castillo acerca de que, bueno, primero te felicita y te pregunta que si se han profundizado en nuevas formas de calcinación del clínker que reduzca la emisión del CO2 para la industria Sí, cementera. sí, ya Sí. se están, en este momento son cientos o pueden ser miles de millones de dólares que se están invirtiendo en investigar y desarrollar tecnologías que puedan optimizar o minimizar esta generación de CO2. En este momento están correctos porque tristemente no se sabe cuál es la correcta. Entonces le están metiendo a todo, por eso aquí digo, universidades yo creo que también es una muy buena oportunidad, pues, para que ver la Universidad de Europa, sino que podemos tener una buena universidad allá en Monterrey y entonces hacer estas investigaciones aplicadas que sirvan. Yo creo de hecho, estaba leyendo dentro de los artículos, no me acuerdo si los subí, y me parece que es un CSS, Ujú. pueden inyectar el CO2 a la producción. Entonces, una lectura y una utilización. Entonces, yo me quedé sorprendido, es más, me quedé sorprendido hasta con las palabras del Papa Francisco, y Panchito que tiene que estar viendo acá de concreto del cambio climático. Y no me entró 16 minutos en una plática de tema, buenísima. Se las voy a subir para compartirla, pero sí se están haciendo esas tecnologías. La voy a subir y si es lo que están buscando, listo, y si no me preguntan y seguimos buscando. Ok. Soy ratón de biblioteca desde la época del IMSIC con Rogelio Molotla. Y aquí Pepe Lozano puede constatar eso. Ok, perfecto, ingeniero. Fíjate, ahorita ya tengo una última pregunta y es de Diego Minaya. Y si estoy errado en la interpretación, agradeceré que me la corrijan. Pero pregunta en cuanto a la calorimetría, que si es realizada directamente al concreto o realizan las pruebas en pasta. Aquí estoy creyendo que es para justamente los concretos masivos, ¿no? Va. O no, miento, calorimetría, a lo mejor también es eh, bueno, te dejo la respuesta mejor para ver Va. qué nos dice Diego. Este tema está enmarcado en toda la tecnología o todo lo que podemos decir madurez.
y uno de los referentes es el mismo Taron Naik en la Universidad de Wisconsin. Entonces, esta tecnología, y se usa mucho, los aditiveros lo utilizamos mucho porque para cada cemento se tiene un equipo que es un carrusel, donde dejas caer la gotita de agua con el aditivo y al llegar al cemento empiezas a ver la primera parte que no vemos en las gráficas, que es la reacción brusca instantánea de elevación de temperatura. Entonces luego empieza toda la gráfica y empiezas a ver cómo se comporta. Esa tecnología, igual el tema de Grace, porque yo trabajé con ellos, patentaron unos equipos que se llamaban Adiacal. Entonces, con esto, pues ya era un equipo portátil, semiadiabático, y nos daba mucha información para desarrollos de aditivos de concreto o para cemento. Ya vendieron una patente a un productor del manufacturero. Se hacían en Brasil, ahora se hacen en India. Hasta allá no fui a conseguir, y allá conseguí en Asia unos equipos. Este equipo, hablando de la calorimetría semiadiabática, que es, digamos, lo práctico para nosotros, lo que nosotros utilizamos, lo que hacemos es medir el concreto. Tú puedes colocar el cable, estás tomando la temperatura del concreto y tienes una caja hermética para que no se vaya el calor, ni absorbe calor ni saca calor. Entonces tú puedes poner el cable dentro del concreto y entonces a cierta altura. Lo importante es tener siempre una misma cantidad de concreto para tener una misma cantidad de cemento y vas a tener dentro de las celdas 4, 8, la primera es un testigo, este es mi concreto testigo, y lo vas a comparar con las otras 3. Entonces tienes 3 tiros. Nosotros ya le ampliamos porque metemos 3 calorímetros y tengo 12 tiros, y entonces 3 de ellos es el mismo concreto, pero tengo 9 oportunidades de ver qué se hacen los demás concretos, más osificación, menos osificación, el cemento le ajusté, y lo vas conociendo. Lo puedes hacer en el concreto tal cual, o sea, obviamente es un agregado de media hasta de 3/4, tal cual como lo hiciste, va. A veces se utiliza en morteros. Los morteros, nosotros hacemos un trabajo previo en laboratorio, donde vamos por 5 kilos de cemento, tenemos la arena, y para empezar a debatir qué es el aditivo que voy a desarrollar es, a ver, algo que tenemos ya nuestra mezcla patrón, y es una mezcladora Hobart con la que hacemos 5 litros de pasta de mortero. Y entonces eso nos sirve para llenar el vasito y medimos el mortero. Entonces, concreto por un lado o mortero. ¿Sí? Sí, lo puedes utilizar en ambos casos. Uno es una técnica más de laboratorio, el otro ya es más de la producción o de un laboratorio de concreto, y entonces puedes llevar, y son resultados muy confiables. Tenemos casi 2 años y son resultados bien interesantes. Ahora sí que está para quien quiera, pues sea, pero yo no les puedo decir, no lo usen, yo no lo uso. Existe. Ahora sí que ya me tocó a mí hacerlo. Fíjate que una gran ventaja de tener un expositor como tú es que inmediatamente captas la esencia de la pregunta. A lo mejor yo no la pude transmitir tan bien, pero inmediatamente con toda tu experiencia y conocimiento pudiste desarrollar muy bien el tema. Fíjate que aquí tengo otra pregunta de Rogelio Castro y nos habla acerca del dióxido de carbono, justamente. Yo creo que es la preocupación principal, ¿no? Para atenuar justamente los índices del dióxido de carbono para fabricar concreto, cemento, nos platica acerca de que si la obtención de sílices a partir de la cascarilla de arroz o el bagazo de grano de cebada los puede atenuar, esos índices. Sí, sí. Esto que comenté, que se hace una investigación con un material de Michoacán, de Veracruz y de un agregado de Nuevo León, es parte de lo que no estamos enfocados. Y yo aquí podría decir, hay zonas donde hay zafra, donde hay materiales, donde va a haber un material que va a ser un material silícico apropiado, ¿sí? Esta ceniza es ceniza volante de cascarilla de arroz, ¿sí? Y obviamente en la India lo usan
como son cemento, porque son miles y miles de toneladas que hacen. Pero acá no lo enfocamos a que es, mira, allá por la zona de Veracruz, por entre Jalapa y Córdoba, en Huatusco, hay una zona que va a generar tantos miles de toneladas, pero pues, se puede surtir alrededor, hacia Veracruz, Jalapa, Córdoba, y aquí hay 300,000 metros cúbicos anuales. Entonces, si haces una investigación y dices, este procesamiento de este producto, yo lo puedo dosificar y entonces puedo utilizarlo a 10, 15, 20%, pues obviamente se lo vas a dejar al cemento y te lo va a consumir el industrial. Aquí es por eso que digo yo que debe de haber interrelaciones académicas e industriales. Porque si yo puedo hacer la investigación y la vamos a guardar, porque no yo voy a usar cemento, no, vamos a buscar algo, o sea, hay que bajar 2 grados, hay que bajar el dióxido de carbono, o sea, es que yo no quiero usar ollas eléctricas, pues no es conveniente, o sea, sí, sí se puede usar contestándole, sí, sí se hace, y deberíamos de hacerlo, buscar con qué sustituimos. Por eso yo menciono que del cemento, no deberían de dejar de hacerse los cementos puros. Obviamente, bueno, pues, si vamos a tener al enfóquense al tipo 2 y es magnífico, o enfóquense al tipo 3 y ya. Y con eso podemos hacer combinaciones donde vamos a bajar el CO2 como consecuencia. O sea, es grave donde estamos ahorita parados por la generación de dióxido de carbono y tenemos que buscar soluciones a como dé lugar. Entonces, todos tenemos que participar y sí se puede. Sí, perfecto. Bueno, yo creo que la sesión de preguntas y respuestas la tenemos aquí por un momento. Cualquier otra pregunta nos la pueden hacer llegar a nuestros correos electrónicos a la misma página del ingeniero Víctor Rodríguez. Bueno, omití haber presentado también al inicio a nuestro expresidente, el ingeniero Pepe Lozano, que ha estado muy atento en esta ponencia, que siempre nos ha acompañado y que siempre ha sido un mentor para todos nosotros. Ingeniero Pepe Lozano, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Otra de las grandes personalidades, bueno, aparte de nuestros amigos y hermanos peruanos, también cabe señalar que tenemos a la licenciada Ana Laura Burciaga, presidenta de la Asociación Mexicana de la Industria del Concreto Premezclado. También tenemos a otro grande amigo de la sección, maestro de muchos de nosotros, al ingeniero José Daniel Damaso Juárez, a quien conocemos también de toda la vida. Tenemos también la presencia de, a ver, aparte de los muchísimos estudiantes, tenemos a nuestro maestro José Javier Martínez Chávez. Gracias por acompañarnos en la ponencia del ingeniero Víctor. En fin, tenemos grandes personalidades que nos han acompañado, ingeniero Víctor, para que veas el buen quórum que tienes aquí en tu casa, en la sección noreste del ATI de México. Muchísimas gracias. Antes de despedirme, quisiera cederle la palabra al ingeniero Alejandro Narro para que dé el agradecimiento por parte de la sección. Muchas gracias, ingeniero Roberto. Muchísimas gracias, ingeniero Víctor. Muy buena su ponencia, muy interesante. La verdad es que, pues, siempre lo he dicho, la sección de preguntas y respuestas es un indicativo muy tangible de la calidad de la ponencia. Cuando hay gente interesada en aclarar dudas, es porque hubo interés. En este caso creo que se cumplió la meta, se cumplió el objetivo de generar una ponencia de calidad y pues bueno, pues la verdad es que agradecido con su tiempo, con su dedicación. Sé la situación por la que acaba de pasar, gracias a Dios está bien de salud, gracias a Dios va saliendo adelante, pero la verdad es que es de admirarse y es algo que sí lo quería comentar, la buena disposición que en todo momento tuvo de apoyarnos a nosotros como sección Noreste México, de compartirnos un cachito de
todo lo que sabe, lo que conoce, de todas sus experiencias y sus vivencias. La verdad es que es algo que admiramos y valoramos bastante. Muchísimas gracias, ingeniero. Como digo, siempre estuvo en la mejor disposición. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Y pues bueno, antes de que de dar por terminado este evento, me gustaría tomarle la palabra al ingeniero Víctor Rodríguez, en donde me pide darle la palabra al ingeniero Mauro para que nos comparta las actividades académicas que están desarrollando en Perú y cómo lo podemos compartir aquí en México. Como les comentaba al principio del evento, una de las desventajas de la pandemia es que los eventos, como dicen en Estados Unidos, face to face o cara a cara, ya no los podemos tener. Como bien dice usted, dije, yo creo que se quedó corto en octubre, a lo mejor y nos vamos un poquito más lejos, pero ojalá y tenga razón. Pero como lo he dicho en otras ocasiones, después de un año de pandemia, porque prácticamente estamos en estas fechas en donde se cumplió un año que empezó el confinamiento, ya no podemos ver estos obstáculos como lo son, como un obstáculo. Definitivamente tenemos que adaptarnos. Ya pasó un año, la etapa de adaptación o el proceso de adaptación ya debe haber pasado. Ya quien ahorita realmente vea los cambios generados por la pandemia como un obstáculo, pues bueno, ahí creo yo que es un sinónimo ahí de falta de adaptación. Entonces ahorita hay que encontrar el cómo sí, y pues bueno, entonces gracias a Dios este tipo de eventos los podemos seguir realizando. Digo, agradecido bastante y valoro impresionantemente la buena disposición. Y pues bueno, quisiera hacerle la palabra al ingeniero Mauro para ver si nos pudiera platicar un poquito de cómo podemos replicar esos esfuerzos aquí en México, porque le digo, tiene las puertas más que abiertas y estamos en la mejor disposición de poder trabajar en conjunto. Ok, de verdad, muchísimas gracias, muy buenas noches, ingeniero Narro, también al ingeniero Roberto y a todos los presentes, tanto de Perú como de México. Agradecerles por esta gran conferencia, y al ingeniero Víctor, como las palabras que ustedes han dicho es correcta, ¿no? Tenemos una gran y magnífica persona que comparte su conocimiento y lo comparte de la forma más didáctica, ¿no? En ese lazo estamos, en esa línea estamos, y agradecer a la sección noroeste de México de hacer esta alianza para compartir el conocimiento, y que el conocimiento sea llegado a toda Latinoamérica de la forma muy precisa, muy dinámica. Y como dices, el virtual tiene sus ventajas, y esta ventaja es eso, ¿no? De unir países tan cercanos y hermanos como México y Perú. Desde nuestra parte tenemos muchos eventos. Ya tenemos el Congreso Internacional del Cemento, el Congreso del segundo, que va a ser la semana de abril, en la cual está participando un compañero de ustedes, un conciudadano de ustedes, el ingeniero Roberto Uribe. Tenemos de Perú, de Brasil. En estos días les vamos a estar enviando la información para que puedan compartirlo con todos sus socios y sus miembros, para que esta unión del compartir conocimiento sea fructífera y sea por el tiempo, ¿no? Agradecer infinitamente a ustedes por ese gran apoyo en abrirnos estas ventanas, estas puertas. Igual, en Perú tienen las mismas condiciones, cuando quieran ustedes, para hacer una alianza con el fin de que todo el conocimiento lo llegue hasta el más último persona que está metido en el concreto, ¿no? Tanto de nuestros países como de otros. Muchísimas gracias, ingeniero Víctor, ingeniero Roberto, y también a todas las personas presentes. Y a todos los amigos peruanos que están hoy día con nosotros. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, y como bien dice, esto se trata de unir fuerzas. Estando tan lejos, estamos tan cerca. Solo es cuestión de actitud y de intención de poder formar una buena alianza para la difusión de las buenas prácticas en la construcción con concreto. Les agradezco bastante la presencia a todos ustedes. Como bien lo comentó el ingeniero Roberto, en caso de que alguien tenga alguna otra pregunta, nos la pueden hacer llegar por correo electrónico, y estoy seguro que el ingeniero Víctor Rodríguez, pues, con la mejor disposición del mundo, la puede responder y se las hacemos llegar. Muchísimas gracias, que tengan buena noche. Y Alejandro, un favor, si me permites mostrar dónde pueden encontrar la información. claro que sí. Además, te agradezco mucho las palabras, pero dicen en mi pueblo que hierba mala nunca muere, así que bueno, espero
que esto aguante más tiempo. Y por si tienen dudas en lo que encuentro la información, pregúntenme al ingeniero Lozano si no es cierto lo de las transparencias con las muchachonas. A ver qué digan, porque ellos están encargados de los cursos. Yo no me acuerdo quién era de nuestros ponentes, pero sí de las muchachonas. Déjenme buscar esto en internet, en lo que nos sacan de la duda si es cierto o no que... Ups. No, lo único que yo sí te digo es que no te confíes, lo de hierba mala nunca muere porque este bicho es muy bravo. Sí. No, no. Ajá. Ahí está. Ahí voy. Ya. Listo. Comparto rápidamente. Bueno, aquí en internet, www.concretovirtual.com, van a llegar aquí a la página. Aquí en los seminarios, la primera, en esta pestaña, en ACI Noreste, CAPCO, ahí van a ver toda la información que hoy les hemos compartido. Entonces, aquí pueden, ustedes si le hacen clic en la ACI, van a ir directo a la página de la sección noreste de México. Aquí ya pueden bajar la presentación que les acabamos de presentar, esta de sostenibilidad. Estas son las dos anteriores, por si alguien no estuvo. Aquí les comparto estos videos. Este David of Glass es lo que ha hecho Corning, mostrando lo que es el futuro con todos estos vidrios táctiles. Entonces, yo lo que menciono y critico es, y ahí como industria del concreto, ¿dónde estamos? Por parte de la GCCA, la Global Cement and Concrete Association, aquí este video es muy interesante sobre lo que es el concreto. Para esta pandemia que estamos saliendo, aquí está el padre Millennium con el hijo COVID, platicándole cómo fue este cambio y cómo le vamos a sacar provecho. Aquí viene un video de cómo se ha hecho el cemento y el tema del CO2, sencillito, y parte de las publicaciones de este Pacto Mundial de Naciones Unidas, la producción sostenible de cemento, la iniciativa por la sostenibilidad del cemento, este artículo del IMSI, el Acuerdo de París. O sea, esto va a ser ya de día a día para nosotros en el futuro. Acá hay otras publicaciones, hay un blog. Este es bastante interesante. Puede ser nuestro futuro construido en concreto. Suena grave y bueno. Y si quieren medir su huella de carbón, pues vayan a cero CO2 y vean con cuánto están maltratando a la madre tierra. Con esto termino, les agradezco y vamos para adelante. Gracias, ingeniero Víctor, muchísimas gracias. Y también de parte de tu servidor, en lo personal, pero de toda la sección noreste de la TI, encabezada por el ingeniero Narro, una pronta recuperación y queremos, ingeniero Víctor Rodríguez, para muchos años más. Sí, también al ingeniero Mauro, muchísimas gracias. Esta es tu casa y hazlo extensivo, por favor, a todos los miembros, a todos tus agremiados. Y como aviso parroquial, tenemos conferencias, síganos en nuestras redes sociales, nuestras membresías siguen todavía con los precios vigentes, pueden contactarnos para ser miembro de la CI en sección noreste. Otra cosa, ingeniero Narro, que se me pase en los avisos parroquiales. Diseño de mezclas de concreto. Tenemos los cursos. Tenemos dos cursos en puerta. Uno de ellos, Fundamentos al Concreto, que está compuesto de 4 módulos de concreto. El primero es de concreto autocompactable, pruebas al concreto en estado fresco, agregados y ensayo de especímenes. Ese curso lo tenemos, va a ser en el mes de abril, pasando Semana Santa. Y tenemos también otro curso que es de diseño de mezclas de concreto, que está programado para el mes de mayo. Todavía no tenemos la fecha exacta del curso de diseño, pero se los hacemos llegar. Como bien dice usted, ingeniero, ojalá nos puedan seguir en redes sociales. Estamos en Facebook como Sección Noreste México de la CI. También estamos en Instagram, esa la acabamos de sacar, es como ACI Sección Noreste. Y tenemos nuestra página de internet. Esta conferencia igualmente ha sido grabada y va a ser
puesta dentro de publicada más bien dentro de nuestra página web. Entonces, ahí viene el correo de contacto. Igualmente, mi correo personal viene ahí en la página. Estoy en la mejor disposición de ayudarlos a todos, lo poquito, mucho que los podamos servir. Y pues bueno, estamos a sus órdenes. Espero hayan disfrutado el evento y esperemos vernos el próximo mes. Un gusto saludarlos a todos y buenas noches, y el más gusto que nos da es ver a nuestro buen amigo Víctor Sano y a todos ustedes, a Roberto y a todos los amigos de la industria. Yo creo que ahorita es un gran gusto que nos podamos ver, aunque sea por los medios digitales, y aprovechar estas oportunidades que tenemos ahora de podernos ver, porque si fuera físicamente sería muy complejo. Y hoy tenemos de todas las cosas hay que aprovechar lo bueno, ¿no, Víctor? Seguramente que este es un aprendizaje para todos nosotros, y el podernos ver, agradecerles a ustedes que organicen estos eventos donde uno aprende, como dice Víctor, y eso sí es cierto, se los refrendo porque lo estamos viviendo. Ahí viene ya este tema, es ya para tomarlo muy en serio, y tenemos que empezar a aprender a hacer cosas de manera diferente y empezar a trabajar. Porque, por ejemplo, en la industria, les comparto, estamos tratando de sacar los números de la industria, porque algo que tiene México es que ni siquiera tiene los números correctos de la industria. Entonces, cuando hablamos de huella de carbono, cuando hablamos de carbonatización, pues no tenemos la industria ni siquiera normalizada, no tenemos números. Entonces, estamos empezando a trabajar en estos temas que van a ser algún día de estos ya muy cercanos incluso a premiantes. ¿Sí? Por allá no hay algunas cosas ahí de que normas que están llegando y cosas de estas, les digo, pues mejor hay que irnos preparando con anticipación. Claro, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Sí, acuerdo. licenciado. Sí. Pues vamos a trabajar todos como industria. Así se debe hacer. Sí. Así es, gracias, licenciada. Gracias a Muchísimas todos. gracias por sus palabras. Pues Gracias gracias a todos y muy buenas noches. Gracias. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches. Ya. Saludos a todos. Ah.